Esto es La Vuelta al Mundo en la pantalla de France 24. Soy Juan Pupiales y es un placer estar con ustedes. Vamos con nuestros titulares. Canadá celebra este lunes unas elecciones anticipadas en donde el premier y candidato Mark Carney parte como favorito según las encuestas para seguir en el poder. Los conservadores podrían perder unos comicios en los que parecía que no tenían rival. Ampliamos con nuestra enviada especial. Israel bombardeó los suburbios de Beirut, la capital del Líbano. El ejército asegura haber golpeado un punto de almacenamiento de armas de la milicia Hezbollah y no se reportan fallecidos. Es el tercer ataque contra esta zona desde el inicio del cese el fuego. La tumba del Papa Francisco ya abrió sus puertas para los fieles en el Vaticano. En el segundo día de luto en la Santa Sede, unos 200.000 jóvenes se congregaron en la Plaza de San Pedro para recordar al pontífice. Tenemos un reporte. En economía hablamos de Colombia porque entidades nacionales e internacionales alertan sobre el déficit energético que vive el país andino. Con Juan Pablo Lucumí revisamos cuánto ha subido el precio del gas para los colombianos y qué alternativas tiene el gobierno para regular la crisis del sector. En salud tendremos a nuestra compañera Elmaría Angulo, con quien abordaremos mitos y verdades sobre el Parkinson. Comenzamos. Damos inicio en Canadá, que celebra elecciones anticipadas el lunes. Todo indica que será una batalla entre el Partido Liberal del premier y candidato Mark Carney frente al líder conservador Pierre Poilievre. En Ottawa, la capital del país, se encuentra nuestra enviada especial Mamen Sala, quien nos entrega el panorama completo de estos comicios. Sí, estamos frente a uno de esos centros de votación que mañana abrirá sus puertas a las 9:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche para que algunos de esos 28 millones de canadienses que están llamados a las urnas puedan votar en unas elecciones un tanto extrañas, muy significativas y muy importantes. Estaban previstas para el 20 de octubre, se han anticipado a mañana lunes después de que se disolviera el Parlamento a principios de marzo tras la renuncia del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau. Ahora mismo hay 5 partidos que se disputan el poder. 2 de ellos son los principales: el Partido Conservador, con Pierre Poilievre al frente, una persona con mucha experiencia en la política, de 45 años, más cercano a las ideas de Donald Trump, pero que se ha tenido que alejar de ellas en las últimas semanas después de esa amenaza de guerra comercial que el presidente estadounidense ha lanzado en las últimas semanas. Y en el otro lado estaría el Partido Liberal, con Mark Carney al frente, un hombre de 60 años que viene de la empresa privada, un economista que estuvo al frente del Banco Central canadiense durante la crisis del 2008 y también del británico durante el proceso de Brexit. Por eso muchos confían en él para que defienda los intereses de Canadá en una guerra comercial y vuelva a traer otra vez la producción pues aquí a Canadá y pelee por los valores de este país. Él ya ha dicho muy claro que Canadá nunca se convertirá en el Estado 51 de Estados Unidos. Han sido unas elecciones, como digo, van a ser unas elecciones muy significativas. En tan solo 4 meses han tenido un giro de guión completo. Al principio del año los conservadores iban ganando y estaba casi claro que podían hacerse con el control de este país, pero en las últimas semanas ahora mismo todo ha cambiado y el gran favorito es el candidato del Partido Liberal. Mañana los temas importantes serán Donald Trump y su guerra comercial a la hora de que los canadienses voten, y también la seguridad, los impuestos y el acceso a la vivienda. Todavía en Canadá, la policía descartó motivos terroristas en el atropellamiento que tuvo lugar en la noche del sábado en Vancouver, en el marco de un festival de herencia filipina. Hay 11 fallecidos de entre 5 y 65 años. Todo esto a un día de esos comicios generales anticipados. El informe con Jesús Yajure. La policía canadiense avanza en la investigación sobre el ataque durante un festival en Vancouver, en el que un hombre atropelló a una multitud causando más de una decena de muertos. El sospechoso, un hombre de 30 años, ya era conocido por las autoridades. Aunque no estoy preparado para hablar sobre el posible motivo, ahora puedo decir con confianza que las pruebas de este caso no nos llevan a creer que se trate de un acto de terrorismo. También puedo decirles que la persona que tenemos detenida tiene un historial significativo de interacciones con la policía y con profesionales sanitarios relacionadas con su salud mental.
Según testigos, el sospechoso aceleró contra la multitud en un festival callejero por el Día de Lapu-Lapu, una festividad que se celebra en Filipinas y que se instauró oficialmente en Vancouver hace apenas 2 años. El primer ministro envió un mensaje de condolencia a las familias de las víctimas. Anoche familias perdieron a una hermana, un hermano, una madre, un padre, un hijo o una hija. Esas familias están viviendo la pesadilla de cualquier familia, y a ellos y a los muchos otros que resultaron heridos, a la comunidad filipino-canadiense y a todos en el sur de Vancouver, quisiera ofrecerles mis más sinceras condolencias y mis deseos de fortaleza y mi compasión en este trágico momento. El ataque ocurre en un momento clave. Los canadienses votarán el lunes para elegir a un primer ministro. Mark Carney, que asumió el cargo tras la renuncia de Justin Trudeau, es el candidato del Partido Liberal y se medirá con el líder de los conservadores, Pierre Poilievre, que busca capitalizar el descontento de los canadienses tras casi una década de gobierno liberal. En Medio Oriente, Israel bombardeó este domingo los suburbios de Beirut, la capital del Líbano, con el objetivo, según ellos, de golpear un punto de almacenamiento de armas de la milicia chiita Hezbollah. Se trata del tercer ataque sobre esa zona desde el inicio de la entrada en vigor del cese el fuego a finales de noviembre. En este día no se reportan fallecidos. Israel asegura que golpeó una edificación en donde se guardaban misiles de precisión dirigidos, algo que afirman es una violación del acuerdo alcanzado con Hezbollah. Estoy aquí, a 50 metros del lugar del ataque. Es la segunda vez que salimos de casa con nuestros hijos y nuestra familia. Es algo que se ha vuelto insoportable. Solo hay una opción: responder o ver qué podemos hacer como Estado libanés. ¿Cómo reaccionará el Estado? Porque la situación se ha vuelto insoportable. Hay novedades sobre la participación de Corea del Norte en la guerra en Ucrania. En las últimas horas se confirmó por primera vez que el líder del país, Kim Jong-un, dio la orden para enviar tropas y respaldar al Kremlin en la invasión sobre Ucrania. Concretamente, de acuerdo con la información divulgada por la cadena estatal KCNA, los efectivos norcoreanos jugaron un papel importante en lo que aseguran fue la recaptura de la región rusa de Kursk, al oeste del territorio. Este domingo se pronunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien impulsa un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. El magnate dio detalles sobre ese encuentro con su homólogo Volodymyr Zelensky que tuvo en el Vaticano en el marco del funeral del Papa Francisco. Según el magnate, Zelensky estaría dispuesto a renunciar a la península de Crimea. Creo que la reunión con Zelensky en el Vaticano fue buena. Veremos qué sucede en los próximos días. Probablemente aprendamos mucho. Me decepcionó mucho que los misiles estuvieran volando desde Rusia, pero los misiles estaban volando. Muy decepcionante. Veremos cómo evoluciona. ¿Está Zelensky listo para entregar Crimea, señor presidente? Creo que sí. Mira, Crimea fue hace 12 años. Ese fue el presidente Obama. La entregaron sin disparar un tiro, así que no me hables de Crimea, habla con Obama y Biden sobre Crimea. Y recuerda, esta es la guerra de Biden, esto no es la guerra de Trump. Vine a intentar resolver un problema, y el problema es que están matando a tanta gente. Previamente se había pronunciado sobre ese tema el canciller ruso Sergei Lavrov, quien reiteró la postura del Kremlin de mantener su control sobre la península, la cual se anexionó en 2014. El presidente Trump dijo que Crimea ni siquiera se está discutiendo ahora mismo. Sí, porque esto es un hecho. ¿Quieres decir que Rusia ocupa y controla y no negociará el futuro de Crimea? ¿Es eso lo que estás diciendo? Rusia no negocia su propio territorio. Escuchamos muchas cosas del presidente Trump. Trump dijo que está harto de la situación en este acuerdo y el presidente tiene sus propias propuestas y su propio estilo al mencionarlas en sus discursos públicos. Nos concentramos, como dije, en las negociaciones reales que el presidente Trump apoya e instruyó a su gente a continuar participando en estas negociaciones. Vamos al Vaticano, en donde ya abrió sus puertas la tumba del Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor. Este domingo los primeros fieles pudieron acercarse para despedir al fallecido pontífice, por quien se cumple el segundo día de luto en la Santa Sede. Además, unos 200.000 jóvenes se reunieron en la Plaza de San Pedro en memoria de Jorge Mario Bergoglio. Este es el informe de nuestra enviada especial Natalia Ruiz Giraldo.
Desde las primeras horas de la mañana, miles de personas han venido a hacer fila para visitar la tumba del Papa Francisco. Él fue enterrado aquí, en esta Basílica de Santa María la Mayor, en pleno corazón de Roma. Y aprovechamos para hablar con algunos fieles para que nos dijeran cuál es el Papa que esperan sea nombrado después de este que fue el primer pontífice latinoamericano. Espero que sea como Francisco, pero mucho más abierto con posiciones más firmes. Nos gustaría que la Iglesia Católica acepte a más mujeres como ayuda de la Iglesia y luego en un futuro a los curas católicos se les autorice a casarse y fundar una familia. Alguien que esté abierto a todos, que sea bueno y que haga que más católicos regresen a la Iglesia. Tal vez progresista, no tanto, pero sí, no tanto, digamos así. Bueno, que nos siga uniendo y no desuniendo, que tengamos un país, un mundo en paz y con mucha cordialidad y honestidad sobre todo. Un papa conservador o un papa progresista como Francisco, la tarea de nombrar o de elegir un nuevo pontífice corresponde a los más de 250 cardenales y de ellos hay 133 que bien podrían ser elegidos papa porque tienen menos de 80 años, lo cual es una condición sine qua non. Este lunes los cardenales se reúnen en el Vaticano en una congregación general y en esa reunión bien podrían definir la fecha de ese cónclave, una fecha que debería estar entre el 5 y el 11 de mayo. Recordemos que una vez se haya anunciado la sede vacante, es decir, el día de la muerte del Papa, pues hay 15 a 20 días máximo para dar el inicio de este cónclave, una de las fechas por ahora más esperadas por la Iglesia Católica. En Rennes, al sur de Francia, este domingo cientos de personas marcharon por las calles en una protesta silenciosa por el brutal asesinato el viernes de un hombre en una mezquita. El sospechoso continúa la fuga y es buscado activamente por la policía. El hecho ha conmocionado al país y el presidente Emmanuel Macron ha reiterado que el racismo y el odio basados en la religión no tienen cabida en el país galo. Una marcha solidaria para rendir homenaje a Abu Bakr. Cientos de personas se reunieron para mostrarse unidas tras el asesinato de Abu Bakr Cissé en la mezquita de Grand Combe, en el sur de Francia. Murió apuñalado el viernes y la policía sigue buscando al sospechoso, Olivier H., un ciudadano francés de origen bosnio. Los investigadores advierten que es extremadamente peligroso y podría llevar a cabo otro ataque. La brutalidad del asesinato de Abu Bakr ha conmocionado al país. El crimen fue grabado por una cámara de seguridad y visto por este voluntario de la mezquita. Empezó a apuñalarle durante 4 minutos, una primera ráfaga, luego una segunda, a la tercera sacó su teléfono, mientras Abu Bakr ya estaba muerto. Y volvió a apuñalarlo mientras lo grababa. Las imágenes de circuito cerrado muestran al sospechoso entrando en la mezquita y luego hablando con su víctima. Rezan juntos y después el agresor apuñala a Abu Bakr unas 40 veces. Durante el ataque gritó insultos contra el Islam antes de huir de la mezquita. El hermano de Abu Bakr lo calificó de un asesinato sin sentido. En todas partes la gente le respetaba, nunca hizo daño a nadie, estaba allí solo para rezar. Atacarle así por la espalda es inhumano, esperamos que se haga justicia. El presidente francés ha denunciado también el crimen. Un joven ha sido horriblemente asesinado en una mezquita de Gard. A su familia, a nuestros compatriotas de fe musulmana, les hago llegar el apoyo de la nación. El racismo y el odio basados en la religión nunca tendrá cabida en Francia. La libertad de culto es inviolable. Funcionarios del gobierno ofrecen su apoyo a la comunidad musulmana de Francia. Terminamos con imágenes que llegan desde Moscú y un particular desfile de perros. Son concretamente bulldog franceses que desfilaron con atuendos de todo tipo para fines benéficos y favorecer su adopción. Según la organizadora del evento, el Centro de Asistencia para Bulldogs Franceses, esta raza es muy popular como regalos para niños, pero varios de sus ejemplares suelen caer en el abandono por razones como sus complicaciones de salud. Aseguran que cada año ayudan a que 700 de estos peludos encuentren una nueva familia.
Fin del informativo, ya viene Economía con Juan Pablo Lucumí.